Experimentar una conexión divina fue parte de mi proceso de sanación. Luego de empezar a autoconocerme, me di cuenta que para seguir en este camino no solo se trata de voluntad, sino también de fe. Ya he hecho alusiones sobre tocar fondo, a estar en el pozo o a encontrarme paralizado y perdido en la oscuridad. Ese tiempo de desconcierto es el que nos indica que no hay otra salida que la esperanza. Cuando todo está oscuro y sientes que nadie te oye, ahí es cuando aparece la luz. Ese reflejo, ese punto blanco en medio de un paisaje negro es la conexión divina que tu espíritu experimenta con Dios. Tener fe y creer, esa es la cuestión principal en el camino de la sanación. Focalizar en que tengo la certeza de que mi liberación espiritual se va a dar. Que a pesar de los altibajos, puedo tener una convicción consciente de que es posible salir adelante, sin importar lo difícil que se vea desde el origen. Hoy voy a hablar con Carlos Villacrés. Es el tiempo de hacerle notar a mi otro yo que en el momento más oscuro de la noche es cuando amanece. Hola, soy Cristian Novoa y te propongo que me acompañes en este proceso de sanación y despertar. ¿Qué hacer cuando tocamos fondo? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Cómo saber si tenemos algún problema de salud mental? Te abro las puertas de mi casa y de mi alma para encontrar mi otro yo. A través de conversaciones con amigos y especialistas que me han ayudado en mi proceso de sanación personal. En este podcast te voy a compartir una experiencia sobre cómo salir adelante cuando atravesamos un problema de salud mental. Te vamos a compartir herramientas que te ayudarán a saber cómo transitar el camino de la sanación. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi podcast, Mi Otro Yo. Este episodio tenemos un pastor increíble, Carlos Villacrés. Bienvenido a mi podcast, la verdad que estoy muy feliz de tenerte aquí. Quiero que por favor te sientas libre en comunicarnos todos porque realmente lo que yo busco es esto, poder entregar información, poder llegar a más personas de diferentes maneras, de que puedan conocer este mundo espiritual, religioso, conocer a Dios, porque al final nosotros queremos eso, que la gente conozca de este ámbito, de este mundo maravilloso que es el mundo de Dios. Bienvenido. Gracias, Cristian. El gusto es mío poder conocerte aquí en persona y poder compartir ese tiempo especial, y te felicito por crear estos espacios. Creo que en el tiempo que estamos viviendo nos hace bien a todos hacer una pequeña pausa, sentarnos, escuchar un buen contenido. Exacto. ¿Verdad? Así que te felicito por esta puerta abierta para muchas personas. Muchas gracias. La verdad que sí, he pasado por unos momentos muy difíciles en mi vida, pero que yo los digo ahora difíciles, pero realmente fueron maravillosos, fueron increíbles, fueron momentos de sanación, de aceptarme tal y cual soy yo, de quién soy yo, de conocerme por fin, porque estaba en un mundo de muchas máscaras. No sabía quién era, a dónde iba, qué necesitaba, qué quería, qué me gustaba. La verdad que era un mundo donde no era yo. Y mi esencia, mi corazón sabía a dónde ir, sabía quién eres, solo que nos vamos por un camino, a veces nos perdemos y no sabemos cómo regresar, por miedos, por sentimientos, por cosas que son externas a nosotros. Por eso yo quisiera que tú me cuentes primero cómo fue este llamado, cómo fue ese sentimiento que tú tuviste, ese llamado de Dios, que yo lo siento así. ¿Cómo pudiste llegar a ese punto de poder ahora hablar con todo el mundo, enfrente de todo el mundo? Que eso me encanta a mí. Bueno, yo creo que pudiésemos empezar tratando de llevarlo lo más a la mano entendible a las personas, porque si hay algo que vas a leer de Jesús en los evangelios, es que él fue muy sencillo para enseñar. No es simple, sencillo. Exacto. Sencillo como, miren las aves de los cielos que no trabajan y yo les doy de comer. Sencillos como, ¿por qué se afanan por crecer un poco más? ¿Verdad? O miren los lirios del campo, que yo los visto así, y ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces veo un Jesús cercano a las personas. Y Cristian, cuando hablamos realmente de ese comienzo, mi despertar con Jesús, yo tengo que decirte que tiene que ver con una relación. Porque la gente a veces confunde el tener a Dios como un camino religioso. Y jamás Jesús se presentó así.
siempre se presentó como un camino relacional. Es decir, esta plática que estamos teniendo tú y yo, que lo acabo de conocer en persona, llegué, me sentaron y aquí estamos en el podcast empezando una relación. Totalmente. ¿Verdad? Igual tiene que ver con Jesús. Entonces, a mí me presentaron a Jesús de niño y en el camino empecé a conocer más de Él, a relacionarme más con Él. Y pues a donde te va a llevar toda relación es a un enamoramiento o o pasión o esas ganas de estar con esa persona, compartir con esa persona. La relación va creciendo y así fue conmigo con Jesús. Me lo presentaron, lo conocí como mi Salvador, mi Señor, y empecé a caminar desde muy niño, y entonces esa relación fue creciendo hasta que llegó un momento en mi vida que le dije, yo quiero servirte. Has hecho tanto por mí que yo quiero darte de lo tanto que tú me has dado un poquito. Y así empezó como ese primer amor. Entonces yo creo que la relación con Dios no tiene que ser desde una óptica religiosa. Además, Cristian, Jesús le daba duro a los religiosos cuando estuvo aquí en la tierra. Totalmente. Pero sin embargo, siempre fue muy relacional. Para llegar al Padre estoy yo. Y siempre fue una forma muy sencilla de enseñar. Exactamente. Esto es más sencillo de lo que a la gente lo pone por delante, ¿verdad? Y yo creo que es la persona con la que mejor nos podemos relacionar, porque Él es el amigo perfecto. Exacto. Que todo ser humano llega a necesitar. No se resiente, no te da la espalda, no se hace líos la vida, sino que realmente está para uno. Ese es el mejor amigo que uno puede tener. Total, fue lo que yo sentí, porque yo me juzgaba, yo me señalaba, yo acepté que tenía problemas, pero cuando yo ya tuve el llamado, ese sentimiento, sentí que así eres tú. Tienes que saberte aceptar, soltar el pasado, soltar los resentimientos, soltar esas cosas que puedes haber hecho, te debes haber equivocado. ¿Qué pasa? Pero lo importante no es el de ayer, es el de ahora y cómo empiezas. Sí. ¿Cómo empiezas? Como cada día nuevo. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo ves el paisaje, el sol por la mañana? Todo. Yo disfruto el momento, el día a día. Y eso es para mí como que me llena más. Antes yo pasaba todo el tiempo con una cosa, con otra cosa y no me concentraba ni siquiera el café de la mañana. Nada me llenaba, ni siquiera eso. Entonces ahora comprendí que es eso, es el amor. Y ahora entendí que Él está siempre en todos lados, que todo está perfecto, que no hay equivocaciones, que si hay alguna enfermedad, que si hay una discusión, que si hay algo, Él siempre está ahí para decirte, hey, reacciona, yo estoy a tu lado, deja de señalar, deja de juzgar, deja de criticar, estoy aquí. Y ese es el llamado que yo lo sentí muy, muy adentro en mi corazón. Entonces, y ahora este espacio realmente es para que la gente entienda, comprenda y se guíe, porque tú mismo lo dices, es muy simple. Pero obviamente es difícil de poder comprender porque no es algo que está delante tuyo, está dentro tuyo. Esa es la clave, que busques dentro, que entiendas quién es realmente Dios, quién eres realmente tú. Cristian Novoa se entendió, se comprendió, se analizó y dijo, yo no quiero ser esa persona. Y ahora quiero ser este tipo de persona. Y eso me ha llegado a mí muy, muy adentro. Cuando tú hablas el nombre del podcast, Mi Otro Yo, probablemente hay alguien que mire y dice, pues yo lo veo igualito. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el otro Cristian? Sí. Y tú acabas de decir algo clave. Tuviste que ver o encontrarte con algo en tu interior. Sabes que el ser humano es tripartito. El ser humano es cuerpo, el ser humano es alma, pero el ser humano también es espíritu. Y entonces, cuando logramos entender que hay que aprender a balancear, porque muchas veces nosotros nos dejamos solo guiar por lo visible y pensamos que el crecimiento tiene que ver por lo visible. Queremos que el músculo crezca, que el pelo crezca, la barba crezca, otras cosas dejen de crecer y se afinen, como la panza, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos solo muy puestos en lo físico. Totalmente. Y no está mal, está bien, porque ese otro Cristian no está panzón, estás fit, ¿verdad? Entonces hay que cuidar el cuerpo. Hay que cuidar el alma, ¿verdad? Esa alma, que realmente el alma es el espacio donde se alojan las emociones, pero en ese interior hay ese soplo de vida que viene en el momento de la concepción, que no hay científico que lo pueda atribuir a ningún acto humano, sino algo realmente sobre la ciencia, sobre lo natural, que es ese soplo de vida donde esa masita cobra vida. Ahí nace nuestro espíritu. Es un soplo que viene de Dios y está en nosotros. Y si tú te pones a pensar, Cristian, tú estás hablando una verdad. Realmente el crecimiento empieza en lo invisible. Totalmente.
Y ahí está la grandeza de lo visible, en la parte donde no se ve. Por ejemplo, este edificio en el que estamos. Yo estoy aquí disfrutando y ustedes todos pueden ver tremenda vista en la que estamos hoy aquí. Pero para llegar a este piso, cuando se construyó este edificio, primero se tuvo que cavar hacia lo invisible. Totalmente. Y se pusieron cimientos, zapatas, se amarraron para abajo no sé cuántos metros. Una vez escuché a un ingeniero que decía que lo que se va para arriba se tiene que cavar para abajo. Y entonces primero hubo un tratamiento de lo invisible. Por ejemplo, tú ves una planta. La semilla primero tiene que quedar ¿dónde? Bajo tierra. Bajo tierra. Y dice que la semilla para germinar tiene que morir. Y eso ocurre en lo invisible. Entonces, lo grande de un árbol está descansando en las profundidades de una raíz que no vemos. Y entonces el árbol se hace tan grande como su raíz se fue para abajo. Totalmente. Entonces, qué importante es esa parte no visible. Y lo último, tú y yo y todos los seres humanos, 9 meses en lo oculto. Ni por mucho eco 7D, 11D que le quieran hacer a una mujer embarazada. Exactamente. Dios siempre lo puso en lo oculto. ¿Tú te imaginas la barriga de la mujer toda abierta y visible? Tú sabes el susto que se pegarían cada vez que Dios mío le está saliendo una pata, le está saliendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esa masa que está ocurriendo ahí? Si en el eco uno no entiende nada. Exactamente. Imagínate uno viéndolo ahí directamente, live action, viéndolo crecer. Nos espantaríamos. Totalmente. Pero todos venimos de ese momento de nuestro interior. Y te felicito porque darle prioridad a tu interior es lo que saca ese nuevo Cristian. Es lo que saca ese nuevo tú que estás oyendo. Es darte la oportunidad. Pero ojo con esto, Cristian. No podemos entendernos. ¿Cómo entiendes lo que ocurre por dentro si no lo puedes ver? Ahí entra la ayuda de Dios. Totalmente. Que Él es nuestro creador. El diseñador de nosotros es Él. Yo en este podcast, en todos estos episodios, les voy mostrando cada momento, cada lugar, cada persona que me ha ido llevando a cómo yo pude llegar a mi interior. En lugares con personas, en parejas, en un psicólogo, tema espiritual, ahora estoy acá contigo. Y así los he llevado a cada punto para que se den cuenta de que Dios está en todos lados. Sí. Las señales están en todos lados. Los mensajes están en todos lados. Pero lo primero que uno tiene que aceptarse es quién es. Porque si no, nunca podrás conocer a Dios. ¿Cómo quieres conocer a alguien si no te conoces? ¿Cómo puedes amar a alguien si tú no te amas? Entonces todo eso, aceptarte tal y como eres, amarte tal y como eres. Y si tienes resentimientos, odios y enojos, aceptarlos y a esas personas abrazarlas. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Tú estás diciendo algo tan clave. Porque en las palabras que acabas de decir, Cristian, acabas de resumir la Biblia. La Biblia se resume en esta ley. Amar a Dios. Dice, primero, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, hay un orden que muchos practican y es tratar de amar al prójimo sin haber cumplido lo primero. La gente quiere tratar de tener buenas relaciones aquí sin tener una relación con el que nos formó. Va a ser difícil primero con Dios. Entonces, el orden bíblico es: amo a Dios y voy a amar a los demás como me ame yo a mí. Entonces tú estás diciendo algo muy clave aquí. Es, si yo tengo falta de identidad, yo voy a amar a los demás desde mi realidad. Entonces, si yo estoy inseguro, amaré a los demás con inseguridad. Totalmente. Si yo me siento un amargado, amaré a la gente con amargura. Totalmente. Si yo me siento feo, amaré feamente a los demás. Totalmente. Entonces, la clave está en que yo voy a amar al otro como me ame yo. Ahora, estas líneas en ningún momento van con las líneas egocentristas. Probablemente un par están ahí conectados. Sí, que se trata de mí. Ay, qué bueno lo que dice Carlos. Sí. ¿Verdad? Entonces, no va por la línea del yoísmo, ¿verdad? Del mi otro yo y yo y yo. No va por esa línea, exacto, sino va realmente por el hecho de saber quién uno es. Cuando uno tiene seguridad de quién es, ya no le está temiendo al resto. Exacto. Ya no le está temiendo al resto porque uno sabe su posición, sabe qué debe hacer, sabe cuál es su asignación en la vida. Entonces ya nadie es una amenaza. Pero en el momento que tú estás inseguro de quién eres, todo es una amenaza para ti. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ahora, lo difícil es encontrarse con uno mismo en su identidad. Entonces decir, ¿quién rayos soy? Esa es la mejor pregunta. ¿Verdad? Esa es la mejor pregunta. Entonces,
la respuesta está tan sencilla y poderosa en mirar a aquel que te formó. Exacto. Ahí está la clave. Por eso es, si amo a Dios primeramente, luego voy a poder amar al resto como yo me amo. Porque antes de que tú te puedas amar, te vas a encontrar con alguien que te amó primero. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. La palabra enseña que Él nos separó desde el vientre de nuestra madre, nos amó. Nuestro embrión vieron sus ojos. Entonces es un amor tan profundo que en la medida, y una de las claves que el ser humano tiene, que no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con vida, es poder conocer a Jesús. Porque cuando uno conoce a Jesús y lo llega a amar, entonces uno va a poder aprender de Él la identidad. Y teniendo yo identidad, voy a poder amar. Entonces se vuelve como una linda cadena de favores. Él me amó y como Él me amó, yo puedo amar a alguien más. Sin Él, la ecuación pudiese llegar a funcionar en la medida de cuánto yo solo pueda amarme, bajo qué conceptos. Y ahí es cuando en el mundo se abre un montón de filosofías de cómo poder tener identidad, de cómo descubrir quién soy, pero realmente que ir a la fuente, porque ni tú ni yo nos creamos, ni nadie. Nadie decidió llegar a este mundo. Fue la voluntad perfecta de Dios, y si Él nos trajo, un propósito tiene. Totalmente. Y yo creo, Cristian, ¿sí?, que estás en una nueva etapa en tu vida, donde probablemente por muchos años pensaste que lo tuyo solo era el fútbol. Totalmente. Pero probablemente el fútbol fue el transporte que te trajo hoy a este momento en la vida, en darte cuenta que había un propósito mayor. Por supuesto. Por eso yo miro para atrás y comienzo a analizar las malas personas que tuve en mi vida. Pero todas son bendiciones. Porque uno dice que son malas. No, son bendiciones. Porque hasta el día de hoy sigo intentando cambiar algo para ver dónde yo iba a terminar. Y estoy en el momento perfecto, en el lugar perfecto, con las personas perfectas, porque así me siento. Si no, no pudiera comunicar todas las experiencias de vida que he tenido. Entonces, si comenzamos a mirar para atrás, miremos con eso, con bendición. Soltemos esos remordimientos, soltemos esas incertidumbres, ese odio, ese resentimiento. ¿Y sabes dónde empieza? Con uno mismo. Y segundo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Ahí estamos los resentimientos. Creyendo que nuestros papás no nos quieren, que nuestra mamá se nos divorció, que nuestro papá nos soltó, que nuestra mamá hizo esto, que mi hermano comenzó. Imagínate, comienzas a hablar todos comienzan a hablar, que las parejas, que los amigos, la amistad. Todo empieza en uno y termina en uno. Así siempre. Y lo que es más bonito es cuando ahora yo tengo a mis papás, que yo estuve mucho tiempo peleado con ellos, pero mucho tiempo. Y ahí yo entendí que me estaba alejando de Dios. Porque tus padres son los más importantes. Honra a tu padre y a tu madre. Y si no tienes ese amor, ¿cómo puedes también conocer a Dios? Son los que te dieron la vida, son los que te han dado todo en esta vida. Y tienes que reconocerlos, con fallas o sin fallas. No eres tú quien nos juzga, no eres tú quien nos señala. Dios hace todo perfecto. Que si Él es todo amor, ¿por qué yo tengo que juzgarlo? Y ahí voy entendiendo mucho más, me voy abriendo mucho más. Y he conocido la palabra de cuál fue perdón. El perdón para mí fue maravilloso cuando comencé a darme cuenta que me perdoné a mí por creerme más que alguien o menos que alguien o compararme. Y después pedí perdón a mis padres porque sí los lastimé mucho a mi familia, a mis hermanos. Entonces comencé a sentir un peso menos. Me comencé a soltar, me comencé a liberar, decir, me siento ligero. Me siento en paz. Y comencé, cuando ya me di cuenta que tenía paz a mi alrededor, dije, estoy en paz conmigo mismo. Buenísimo. Cuando hablas un poquito del perdón, partamos por pensar que en la medida que pasas tiempo con una persona y te conoces con una persona, en las relaciones, por ejemplo, conociendo a tus papás, ¿verdad? Que probablemente tienen bastante tiempo juntos. ¿Verdad? Y han compartido una vida juntos. Pasa muchas veces que en las relaciones nos terminamos pareciendo. Total. ¿Verdad? Entonces, la maña del otro se volvió la mía, ¿verdad? Sí. Y como lo bueno del uno se vuelve del otro. Entonces, en la medida que te relacionas con Dios, en Él no hay mañas, pero en Él está todo lo bueno. Exacto. Entonces, te vas a terminar pareciendo a Él. Tú convives con esa persona y entonces adoptas comportamientos de la persona. Entonces, cuando te escucho hablar del perdón, el perdón es un regalo del cielo. El perdón es un regalo del cielo que ninguno de nosotros merecíamos. Total. Y que nos lo entrega Dios a través de la vida de su Hijo Jesús. Porque el pecado es una ofensa que nosotros cometemos a Dios. Es realmente todas aquellas cosas que hacemos que no nos hacen bien,
y que ofenden a Dios. Entonces, viviendo con esa falta de perdón, vino Jesús a esta tierra a dar su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y entonces, al perdonar nuestros pecados, realmente nosotros tenemos una libertad de vida. El perdón es romper cadenas que la ofensa puede traer sobre nosotros. Permíteme ponértelo de esta forma. A veces a la gente le cuesta perdonar. Total. Y dice, ¿cómo lo va a perdonar a este con todo lo que me hizo este tal y tal y tal? Y se van de lado. Sí. Y entonces sostenemos el entregar el perdón porque pensamos que el perdón no se lo merece a la otra persona. Exacto. Pero realmente el perdón no tiene que ver tanto con el ofensor como el ofendido. Total. Porque tienes que haberte dado cuenta en la vida que muchas veces pasamos todos ofendiendo y no nos dimos ni cuenta del daño que hicimos. Seguimos nuestro camino y el que se quedó anclado en esa tumba de resentimiento y dolor fue el ofendido. Totalmente. No el ofensor. No. El ofensor puede que ni se dio cuenta. Exacto. Y segundo, le dio cuenta y le importó un rábano. Exacto. Y decidió caminar con su vida. Totalmente. Pero ¿qué con el que se queda con la ofensa? Con el dolor, la traición, el abandono. No sé qué te hayan podido hacer, que te haya ofendido, por lo cual decidiste no entregar perdón. Créeme, no eres el único. Cristian está hablando de todo el rollo que vivió y si tuviésemos otro capítulo de podcast probablemente yo te hablara de todo lo que yo viví. Exacto. Es decir, no seas víctima. Exacto. Todos vamos a pasar por esto. Todos pasamos ¿verdad? Pero el hecho es entender el otro lado del perdón. No es que necesite tanto el perdón el ofensor como el ofendido poder perdonar. Total. Porque el que no perdona es él el que se queda en esas cadenas de amargura. Exactamente. Entonces, por eso la importancia, y tú te vas a dar cuenta en la Biblia, hay mucha enseñanza respecto a pasar por alto la ofensa, a perdonar, porque la falta de perdón me encierra a mí en esa prisión. Exacto. Entonces probablemente sigas discutiendo en donde si merece o no merece el otro tu perdón. Pero quiero invitarte a que lo veas de la forma bíblica. No es si el ofensor necesita el perdón, es que yo necesito sanar. Exacto. Y les voy a explicar algo. El perdón es un acto liberador para el alma ofendida. Te voy a animar a que lo hagas y probablemente tú me lo puedas testificar. Total. Tú me acabas de decir, en el momento que yo perdoné, fue ese momento que yo me liberé. Yo sentí aquí como alguna presión que se me liberó y los hombros sentí como que una realidad. Digo, solté muchos resentimientos que tenía y que no lo sabía. Sentí como que estaba volviendo mi ser, mi corazón estaba volviendo a palpitar como debía siempre. Sentía una presión en el pecho que decía, esto no es mío, esto no es mío. Y ahí comencé a darme cuenta que algo estaba... Algo me faltaba de soltar y así voy soltando y me siento cada vez mejor y mejor. Cada vez que veo a mis padres, a mis amigos, a mis primos, los abrazo y me siento real, me siento feliz de compartir cada momento. Qué bueno que me estás diciendo esto porque Sí. yo tengo a mi familia diciéndoles todo el tiempo esto, aunque no lo digas. Digo, suelten. Sí. Yo sé que ustedes tienen resentimientos, yo los amo, yo sé, pero esto para que todo el mundo escuche y todo el mundo vea que eso es un resentimiento solamente para uno mismo, como tú mismo Sí. lo dijiste. Y me encanta que te lo escuchen de ti porque al final somos dos mandando este mensaje que sé que va a llegar mucho. No, por favor. Y mira por un momento en esto. En la oración del Padre Nuestro, que creo que es una oración universal y que todos la conocemos, hay una clave ahí dentro de todas donde dice, Padre, y que Jesús enseñó a orar, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces Jesús, que enseñó a orar así, si pusieron atención, dice, perdona nuestras ofensas así como, es decir, por default. Yo voy a pedir perdón al cielo así como yo ya perdoné aquí en la tierra. Entonces cuando termina Jesús en Mateo 6 de enseñar a orar, al final dice, y sepan que si no se perdona aquí en la tierra, no se perdonarán sus pecados en el cielo. Entonces yo un momento me hice la pregunta, Cristian, Chuzo, esto no tiene que ser ligero para el cielo, para que de toda la bondad que hay en el corazón de Dios Padre, de repente ponga una condición tan brava en decir, si no perdonan en la tierra, no se les perdonará sus pecados en el cielo. Entonces no puede ser un tema ligero para el cielo. Y entonces luego recordé
que el perdón del cielo a la tierra costó el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, el precio de nuestro perdón fue tan alto que el unigénito, el único Hijo de Dios, dio su vida para que nosotros recibamos perdón. Y nosotros aquí en la tierra, por cualquier cosa ligerita, yo no voy a perdonar esto. Exacto. A mí no me van a ver la cara. Me cerró la puerta, yo le cierro la puerta de mi corazón. Totalmente. ¿Verdad? Me engañó, yo le engaño 10 veces y no le voy a hablar ni en esta ni en ninguna otra temporada de mi vida. Entonces, como que somos tan ligeros para tomar conciencia de lo que es el perdón, que es como que el cielo dijo, a ver, papito, me perdona aquí para que acá arriba se perdone. Y esto es Biblia. Total. Entonces, ¿sabes cuánta gente camina en una prisión en sus cadenas de sus errores porque no le han perdonado en el cielo sus travesuras? Exactamente. Por no haber perdonado aquí en la tierra las ofensas que nos hicieron? Entonces, si estás oyendo esto, papito, perdone. Porque perdón del cielo necesitamos todos. Entonces, el poder soltar el perdón es algo liberador. Y al final trae sanidad. Totalmente, es lo que yo quiero que la gente llegar al punto que quizás los otros dos tenemos esta... Yo no me siento superior, ojo, no, pero sí esta claridad. Y yo tampoco. Sí, por eso te digo, no, ninguno de los dos no es, sino esta claridad de poder comunicar, de poder expresar, de decir, sana. ¿Quieres conocer este lugar maravilloso, esta tierra desde otro punto de vista, este mundo, esta gente maravillosa, de ahora que yo realmente lo veo desde los ojos de amor y de gratitud? Conócete, sana, llega a tu interior. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero con un poquito de corazón de verdad, decir, acéptate, perdona, suelta, llegarás a comprender muchas cosas. Yo quiero preguntarte una cosa que a mí me intriga mucho. Sí. ¿Tú crees en la reencarnación? En la reencarnación no hay una sola vida aquí en la tierra, ¿verdad? Pero sí creo en la vida eterna. En la vida eterna. La vida eterna nos habla, si tú vas al original, al comienzo en la Biblia, ¿verdad? Vas al Génesis. Dios, cuando crea esta primera familia, los crea realmente para vivir en la eternidad. Y los puso en un lugar donde realmente iban a disfrutar de la presencia de Dios. Pero en esa historia de la humanidad llega un momento en donde el hombre desobedece a los límites que Dios le había puesto, porque antes de que existiera el pecado, existían límites. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero de este no comerán, porque en el momento que de este comieran, serán abiertos sus ojos para ver el bien y el mal. Quiere decir que antes, hablando de Adán y Eva, no podían identificar el bien y el mal. Tenían la conciencia de un niño. Es como cuando un niño es pequeño, no tiene vergüenza de estar desnudo, no tiene vergüenza realmente ni una intención en su corazón con malicia. Un chiquitillo. Ya cuando van creciendo ya van agarrando. ¿Por qué? Porque dice que cuando Adán y Eva comen, ¿verdad? Pasándose ese límite de vida y sus ojos son abiertos, pues logran conocer el bien y el mal. Entra el pecado al mundo y junto al pecado viene la muerte espiritual. Entonces esa vida espiritual fue cortada a causa, o esa vida eterna espiritual fue cortada a causa del pecado. Entonces, en el plan de salvación del Padre, manda a Jesucristo para restaurar nuestra relación con Él. Y el pecado lo que trae es una muerte espiritual. Entonces, cuando vivimos bajo nuestros propios deseos y pecados, porque no todo deseo es un pecado, pero hay deseos pecaminosos, y vivimos bajo esos deseos pecaminosos, nuestro espíritu está muerto. Pero en un encuentro con Jesucristo, que fue la pregunta que me hiciste al empezar, ¿cómo empezó todo? Este encuentro real con Jesús, ahí realmente al recibir a Jesús en mi corazón, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Esa nueva criatura no es en lo físico. Yo no es un baby Christian que volvió a nacer. Es un nuevo ser espiritual. Que nace otra vez. Exacto. Y entonces ahí viene la vida eterna en nosotros. Entonces somos eternos desde la concepción que Dios nos dio de ser seres espirituales. Exacto. Porque este cuerpo al polvo va a volver. Jesús lo dijo. Exacto. Porque el polvo fue formado y el polvo va a volver. Y así sucedía, sucede y sucederá.
Nadie me puede cambiar. Si vamos a abrir la tumba, la que tú quieras, nos vamos a encontrar con polvo. Entonces, el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu se vuelve a Dios. Y ese espíritu que somos nosotros, ¿verdad? En ese ser interior de aprender a cuidar, cuando te hablaba espíritu, alma y cuerpo, Exacto. ¿verdad? Vas a vivir aquí hasta cuanto el estuche te aguante. Exacto. ¿Verdad? Pero hay esa vida espiritual que continúa. Y sí, uno tiene que cuidar su cuerpo, su mente, pero también su vida espiritual, porque esa es su vida eterna que va a mantener en dos lugares. Los que hemos recibido a Cristo Jesús, estaremos con Él, y aquellos que nunca pudieron obtener el perdón porque no lo decidieron así, no estarán con Él. Y la Biblia es clara en esto, ¿verdad? Pero por ahí va la vida eterna. Exacto. Sí, yo pienso igual. El mundo espiritual para mí me ha llenado mucho. Me siento muy feliz de haberlo conocido. Yo lo único que siento es cuál es el propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida. Definitivamente. ¿Sí o no? Todos tenemos un propósito de vida porque si te pones a pensar, si las cosas tienen un propósito de ser. Exacto. Nadie ha inventado algo. Pues, hagámosle que sirva para cualquier cosa. Esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito, gracias a Dios. ¿Verdad? Estamos cubiertillos. Todo, el reloj tiene un propósito. Entonces, si las cosas que el hombre crea tienen un propósito, ¿cómo va a pensar que el co-creador de las cosas no tiene un propósito en la vida? Entonces, si te preguntas, ¿cómo descubrir mi propósito? La respuesta inicial sería, para poner una respuesta sencilla, es para que eres bueno. Exacto. Porque cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. El talento es la habilidad de poder hacer algo, ¿verdad? Y el don tiene que ver con ese regalo que Dios nos ha dado para desarrollarnos en nuestros talentos. Totalmente. Entonces, si queremos encontrar el propósito, yo creería que primero deberías mirar un poquito para qué eres bueno. Exacto. ¿Y cómo llegas al para qué eres bueno? Intentando. Conociéndote. Sí. Así yo lo descubrí. Probando. Yo creía que era solamente jugar al fútbol. Mi propósito de vida ahora es esto, poder ayudar. Poder llegar a más personas que... ¿Sabes? Yo me di cuenta que no iba a ser futbolista. ¿Sí? Porque no jugaba bien. En mi casa, mi papá siempre fue de deportes extremos. Entonces siempre fue muy aventurero, deportes de agua. Entonces yo como que nunca tuve mucho tiempo. Tú ponme en el agua y yo soy un pez. ¿Ya? Pero me pones en la cancha y yo predico muy bien. Entonces, la cosa es, uno va a poder como ir descubriendo. Hay que intentar. Hay que jugar. Yo no te puedo decir que nunca intenté el fútbol, Sí, ¿verdad? obvio. Intenté y juego, pero me acuerdo en el colegio, te vas a reír de esta, pero en el colegio me ponían a jugar fútbol porque ese es el deporte más común en el colegio, ¿verdad? Entonces, yo de verdad que era bien malo para patear la pelota. Decía, Dios mío, y me ponía al típico al maleta, lo ponen en la defensa. Normal. ¿Verdad? O arquero, maleta, defensivo. Villa Cres, a la defensa. Y estaba yo ahí, oye, pero yo no jugaba fútbol, pero de verdad oraba, Padre, aleja esa pelota de aquí, que ni venga esa pelota para acá. Oye, y no llegaba. Entonces, Villa Cres, a orar, decían ahí en el partido de fútbol. Ay, no, pero al final vas a tener que descubrir para qué eres bueno. Y cuando uno descubre para qué es bueno, lo segundo está el conocer y practicar. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, si miro mi vida, yo jamás pensé que iba a poder llegar a ser comunicador. Yo de niño fui muy tímido, Cristian. Muy tímido, muy calladito. Que si tú miras el Carlos Villacrés de 7 años y le preguntabas qué iba a hacer, jamás se hubiese respondido que iba a estar yo con un micrófono y compartiendo a las personas y dando conferencias. Nunca me hubiese imaginado. Entonces te comparto esto porque probablemente en la búsqueda de tu interior te vas a dar cuenta que hay muchas capacidades que hoy no conoces, pero que Dios sí te regaló. Y yo un día descubrí esta y aquí estoy, con Cristian Novoa. Totalmente. Yo salí de la escuela, nunca más escribí, nunca más leí, nunca más escuché un mensaje o algo, nada. Una vez que me conocí, leo, escribo, escucho podcasts, me comunico de diferente manera, hablo de diferente manera, me veo las cosas de diferente manera. Entonces, a lo que yo voy es, ¿tú realmente crees que uno viene aquí a sufrir o uno viene aquí a divertirse y a ser feliz? Te voy a responder con la respuesta de Jesús. Sí, por supuesto. Porque
Cuando Jesús viene a la tierra, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Total. Entonces, la vida en esta tierra o el paso nuestro en esta tierra es para tener vida. Ahora Jesús también fue el mismo que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la gente piensa que la vida es la ausencia de aflicciones. Y no es así, porque la vida se enriquece a través de las lecciones aprendidas en una aflicción. Tú tienes dos maneras de ver una prueba o una aflicción, como el desastre que te va a destruir y de ahí no vas a salir, o la oportunidad de un gran aprendizaje para volverte una mejor persona. Entonces, las aflicciones al final son buenas para el ser humano. Totalmente. ¿Por qué? Porque lo hacen una mejor persona. Pero eso es la decisión de cada quien. Totalmente. Tú puedes hacer que una mala temporada en tu vida te destruya o puedes hacer que el quebranto de hoy sea tu plataforma para la fuerza de mañana. ¿Cuántas historias tan lindas en el mundo hay de personas que a la quinta vez que quebraron, su sexta o su séptima, aprendieron la lección y se levantaron? Totalmente. Entonces, es más, la Biblia dice, aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces será levantado, ¿verdad? Y es la figura de que voy a tropezar, porque no somos perfectos, pero mi posición es, me voy a levantar de la mano de Dios y voy a triunfar. Entonces, en esta tierra hemos venido para vivir y vivir bien. Y vivir bien no es la ausencia de problemas. Totalmente, que nos enseñen. Vivir bien es vivir con o sin problemas, tener vida y sabiduría para enfrentarlos. Totalmente. Yo lo único que puedo decirte es esto, ¿no? Como momentos más oscuros, uno lo puede tomar como una maldición o como una bendición. Eso es lo que yo entiendo. Así mismo pasa con las personas. Como tú mismo lo dices, que él me dijo algo. ¿Por qué me lo dijo? ¿De qué manera me lo dijo? Y me tomo todo personal. Asumo todo que es hoy en contra mía. No te das cuenta que quizás te lo dijo de una manera para que tú despiertes. Y te das cuenta que ahí hay un cambio. Ahí hay que cambiar, hay que mejorar. Entonces yo ahora todo lugar, todo momento lo tomo como una bendición. Todo. No hay algo que me digas, no, esto aquí no me... No, todo es una bendición, una enseñanza, un aprendizaje, un mensaje que va llegando, que va conociendo, que voy siendo mejor persona. Intento siempre mejor persona. Vibrar todo esto de aquí, esto en gratitud y en amor, que es para mí lo más esencial. Poder llegar el mensaje para todas las personas. Súper. Quiero que me digas una pregunta tú, que es para mí un poquito complicada. Pero a veces hay muchos niños con problemas, con enfermedades. ¿Qué representa eso? Porque al final nosotros creemos que Dios es perfecto, ¿no? Y Dios es amor y Dios es perfecto. Pero a veces no dejamos como que nosotros hacemos cargo de esos problemas. ¿Qué representa para ti eso? La pregunta es, ¿por qué hay niños enfermos? Sí. Bueno, muchas veces, o lo más rápido para el hombre, siempre va a ser buscar a alguien a quien culpar. Ajá. Entonces, cuando no encontramos en la tierra a quién culpar, vamos a querer culpar a Dios. Entonces, normalmente la respuesta más fácil es decir, ¿por qué Dios lo permite? O si Dios existe, ¿por qué hay niños enfermos? ¿Verdad? Pero realmente estamos en esta tierra y quisiera regalarte esta palabra a ti, a todos los que están escuchando el podcast, es Dios nos ama tanto que nos ha dado el libre albedrío. El libre albedrío significa la libre opción de escoger. No hay peor cosa que estar en una relación obligada. Las relaciones obligadas tienen fecha de caducidad. Totalmente. Y estar con Dios por una obligación, porque yo en algún momento de esos momentos de filosofar con Dios, yo digo, Dios, ¿no hubiese sido más fácil que tú con tu dedo tic nos pongas ahí, que te amemos y que no estemos por estos caminos y que hubiera sido todo más fácil? Claro. Pero realmente no hay nada más lindo que alguien esté contigo por voluntad propia. Totalmente. Por decisión. Yo tengo... ¿cuántos años de casado? Dios mío, se me 19. Creo que 19, sí. Y para mí lo más lindo es que Carla está conmigo, no por una obligación. Total. Sino que Carla está conmigo, Carlos y Carla, ¿verdad? Está fácil. Yeah. Entonces, está conmigo porque me ama y porque quiere estar conmigo. Y ella sabe que yo estoy con ella porque amo estar con ella. Entonces, lo lindo es realmente esa oportunidad de poder saber que en esta tierra tenemos la libre opción de decidir. Y eso es bueno y eso es malo. Malo en el sentido de que puedes elegir
el mal camino. Ujú. Y bueno en el sentido que puedes elegir un buen camino. La decisión es de cada quien. Y el mundo está como está por las decisiones que hemos tomado. Totalmente. Cada decisión que vamos tomando va perjudicando no solamente tu persona, va perjudicando la gente que está a tu alrededor. Total. Desde lo que comes, desde lo que decides, desde lo que haces. Entonces, esto va llevando realmente, y en el tema específico congénito, ¿verdad? Hay enfermedades que vienen encontrándose en nuestro ADN y que no necesariamente se dieron en nosotros, pero por un maltrato del cuerpo Exacto. se van dando, y probablemente no en esta generación, pero sí en la otra generación, como esto se va dando. Ujú. Entonces, no es la ausencia de Dios, Ujú. son las aflicciones de este mundo. Ujú. Totalmente. Pero aún en las aflicciones de este mundo hay un Dios que nos dice puedes confiar. Entonces, si probablemente ves esta podcast y tienes a tu hijo enfermo y estás que te preguntas por qué, si pones tu mirada en Dios, en la aflicción en la que estás y confías en Él, aún ese tiempo de calamidad, Dios lo puede transformar en una escalera de bendición. Él tiene el poder para sanarnos. Totalmente. Él tiene el poder para sanar a nuestros hijos. Y Él tiene el poder para hacer de esa situación adversa un aprendizaje para todos. Para todos. No es que Dios quiere verlos enfermos, es que Dios, aún en la enfermedad, puede traernos un aprendizaje de vida que nos va a hacer realmente mejores seres humanos y mejores hijos de Dios. Me encantó, fue perfecto. Te agradezco mucho por haber estado acá en este podcast que quiero que la gente conozca, que lleve poco a poco y que llevemos a muchas personas por este camino maravilloso. Muchas gracias a todos por estar aquí en este episodio, en este capítulo de Mi Otro Yo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.